¡Ya llegamos! Y esto es Al Friendly. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Earthlings de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Esta es la primera ocasión donde la carta de títulos muestra el Kindergarten Beta. Se puede ver la mano de una gema corrupta, aunque esta no parece ser ninguna Jasper corrompida, pues esos monstruos no tienen este tipo de garras. Jasper le pregunta a Ocean Jasper qué fue lo que le pasó. Parece que Jasper no sabe nada sobre la corrupción o el ataque de los diamantes. Al parecer, los diamantes solamente ordenaron a sus gemas que se retiraran lo más rápido posible, pero no dijeron que iban a corromper a las gemas que se quedaran en la tierra. Jasper dice que la gema corrupta es un cuarzo, y más adelante, cuando Jasper se corrompe, adquiere la misma forma que estas gemas corruptas. Esto confirma que estas gemas corruptas son Jaspers. Jasper descubre a Amatista sin verla. Puede ser que tenga muy buen oído y la haya escuchado caminar, o puede ser que al acercarse tanto a ella sintió su presencia. Cuando Jasper dice que todas las gemas que no encajan a la orden de los diamantes son eliminadas, los diamantes se iluminan y se escucha la misma canción que cuando los diamantes corrompieron a la Tierra. ¿Será que esta no es la primera vez que las diamantes corrompen a gemas? Vemos que Peridot no pudo sacar los barrotes de metal que Jasper clavó. Tenemos tres explicaciones para esto. 1. Peridot no es tan fuerte con sus poderes de metal, aunque esto es poco probable, pues vimos que pudo controlar muchos instrumentos al mismo tiempo y además fue capaz de quitarle la forma física a Jasper. 2. Jasper enterró muy profundo los barrotes de metal, requiriendo de muchísima más fuerza para desenterrarlos. 3. Peridot se puso nerviosa ante Jasper. Los latigazos de Amatista son tan rápidos que ni siquiera Jasper pudo atraparlos. Además, vemos que ha desarrollado una nueva técnica que consiste en hacer el spin dash mientras tiene sus látigos prendidos en fuego. Al parecer, todos esos días de entrenamiento sí sirvieron de algo. Steven le dice a Amatista que ambos no son como nadie. Esto lo aprendió gracias a Bismuto, que le dijo a Steven que él no tiene que ser como Rose, él tiene que ser él mismo. Además, este mismo tema se tocó en Steven vs Amatista, cuando Amatista y Steven platican después de su gran pelea. Se confirma que Steven también puede fusionarse con una gema, y la primera con la que lo hizo fue con Amatista. Ambos formaron el Smoky Quartz, que es 75% gema y 25% humano. La fusión de Steven y Amatista fue realizada sin una danza, al igual que la de Stevonnie en Crack the Whip. Cuando se fusionan Steven y Amatista, su luz y su humo se parecen al que se forma por una bomba atómica. Físicamente, Smoky Quartz parece ser la mezcla de Steven y Amatista. En cuanto a su ropa, la blusa blanca de Amatista por abajo, mientras tiene la playera de Steven por arriba. De la misma forma tiene el pantalón y botas de Amatista y por encima tiene el pantalón de mezclilla de Steven. Esta mezcla de vestimenta es muy similar a cómo la ropa de Stevonnie es una combinación de la de Steven y Connie. Por otro lado, su cara tiene los ojos y cejas de Steven y los labios de Amatista, mientras que el cabello es corto y oscuro como el de Steven, pero tiene el característico fleco de Amatista. Smoky Quartz solamente tiene 3 brazos, esto es debido a que Steven es mitad gema. Seguramente si Amatista se fusionara con Rose, Smoky Quartz tendría 4 brazos. Vemos que el doble brazo de Smoky Quartz es muy similar a los de Sugalite. Parece que las fusiones con amatistas tienden a tener los brazos de esta forma, aunque esto no sucede en todas las ocasiones, pues cuando Perla y Amatista forman a Ópalo, ella tiene los 4 brazos normales. Esto confirma que las fusiones entre Steven y una gema son física y mentalmente diferentes a las fusiones entre Rose y una gema. Con esto ahora nos surge la duda. ¿Cómo se verá Rainbow Quartz con Steven y cómo se vería Smoky Quartz con Rose? Smoky Quartz todavía no tiene personalidad propia, pues en ciertas ocasiones Steven está hablando y en otras Amatista. Cuando Jasper le pregunta a Smoky cómo se llama, Amatista dice que se llama Smoky Quartz. Esto puede significar que Rose y Amatista ya se habían fusionado en algún momento. Al igual que cualquier fusión, Smoky Quartz es capaz de invocar las armas de las gemas que la integran. Vemos que Smoky Quartz heredó el poder de flotar de Steven. El arma de Smoky Quartz es un yo-yo. Entre las gemas capturadas vemos varios tipos de Jasper. Por su parecido entre su piel y la gema, nosotros creemos que son Yellow Ocean Jasper, Ribbon Jasper, Green Jasper, Ribbon Jasper, aunque también podría ser Waistcoat Jasper o Brown Zebra Jasper y por último Violet Zebra Jasper. Además, vemos una fusión forzada muy parecida al Paciente 2, que apareció en el capítulo Hospital Pesadilla. Y podemos ver la gema corrupta que apareció en el capítulo Cartas de Amor. Recordemos que en este capítulo Garnet la lanzó al mar. Parece que Jasper la encontró. Después de todo, Jasper vive en el mar. Jasper dice que no será derrotada por otra fusión, haciendo referencia a sus peleas contra Garnet, Alejandrita y Stevonnie. Se confirma que una gema normal se puede fusionar con una gema corrupta, pero al desfusionarse, esa gema se corromperá.
Todo esto lo predijimos en el análisis de Gem Hunt. Si quieres verlo, dale clic en la anotación o en la descripción del video. Parece que para fusionarse con una gema corrupta se requiere un mínimo de sincronía, pues Jasper solamente puso sus manos en la boca de Ocean Jasper y abrió y cerró su boca con sus manos. Esto parece contar como una danza de fusión. La fusión entre Jasper y Ocean Jasper parece ser Muka Jasper, pues su piel es muy parecida al color de esta gema. Además, esta es la primera fusión semi-corrupta en la serie, siendo 50% corrupta y 50% normal. Esta fusión tiene 8 extremidades, 4 piernas monstruosas como las de Ocean Jasper y 4 extremidades normales como las de Jasper, además de que su cuerpo es como un centauro, parecido al de Malachite. Parece que las Jaspers tienden a formar ese tipo de cuerpos. Smoky Quartz puede invocar su yoyo cuantas veces quiera. La fusión con una gema corrupta parece ser difícil de mantener, pues Jasper y Ocean Jasper se separaron muy rápido, y por más que trató de volver a fusionarse, no pudo. Es muy probable que Jasper sea la primera gema en corromperse por medio de una fusión. Además, este tipo de corrupción es diferente a la hecha por los diamantes. Los diamantes dañaron la mente con una canción, mientras que Jasper se la dañó al compartir su mente con una gema corrupta. Por otro lado, los diamantes dañaron la forma física por medio de un flashazo de luz, mientras que Jasper dañó su forma física al compartir su luz con una gema corrupta. Pero a diferencia de una corrupción normal, fragmentos de la luz de Ocean Jasper se quedaron en Jasper, pues cuando se corrompe podemos ver que tiene algunos toques azulados. Esta sería la principal diferencia entre corrupción por diamantes y corrupción por fusión. Jasper dice que ninguna gema con la que se fusiona quiere quedarse con ella, haciendo referencia al lápiz lazuli. Algo curioso es que cuando Smoky Quartz se separa, la luz de Amatista está brillando pero la de Steven no. Esto tal vez indique que el cuerpo de Steven no está hecho de luz, a diferencia de las gemas. Es la primera vez que vemos corromperse a una gema completamente sana. Jasper revela que ella regresó al planeta para terminar con Rose. Sabemos que Rose le hizo algo a Diamante Rosa. Esto hizo sentir a Jasper que le falló su propio diamante. Cuando Peridot descubrió que habían gemas en el planeta Tierra, seguramente Jasper se ofreció a ir a este planeta con la esperanza de encontrarse a Rose Cuarzo y acabarla de una vez y para siempre. Es la primera vez que se menciona a Diamante Rosa en toda la serie. Además se revela que Jasper y Rose Cuarzo trabajaban para ella. Esto significa que todas las Jaspers y Cornalinas de Beta Kindergarten y las Cuarzos de Prime Kindergarten fueron creadas para servir a Diamante Rosa. Jasper actualmente sirve a Diamante Amarillo. Esto significa que todas las gemas que trabajaban para Diamante Rosa fueron adoptadas y repartidas entre las 3 diamantes restantes. ¿Qué fue lo que hizo Rose a Diamante Rosa? Tenemos varias teorías. Rose destruyó a Diamante Rosa. Recordemos que en la antigua arena celestial podemos ver el Diamante Rosa destruido, aunque esto no tendría ningún sentido, pues toda la pelea entre Bismuto y Rose fue porque no estaba de acuerdo con destruir gemas. Puede ser que Rose antes de pelear contra Bismuto había destruido a Diamante Rosa y entendió que estuvo mal hacerlo, y por eso no quería usar el punto de quiebre, o puede ser que después de encerrar a Bismuto se dio cuenta que no tenía otra alternativa y usó el punto de quiebre en Diamante Rosa, haciendo una excepción. Rose usó Diamante Rosa para corromper gemas. En el mural de Steven Serio podemos ver a Rose con la gema de Diamante Rosa. Ahora sabemos que las diamantes emitieron una luz que corrompió las gemas. Si nos fijamos en el mural, podemos ver unas líneas que sugieren que la gema está lanzando luz. Esto puede significar que Rose usó la gema de Diamante Rosa para corromper a otras gemas élites y después encerró Diamante Rosa en una burbuja para tener el poder de corromper de su lado. Por lo tanto, las diamantes decidieron atacar de la misma forma, corrompiendo toda la Tierra. Corrupción contra corrupción. Diamante Rosa se unió a la rebelión. Puede ser que Rose haya convencido a Diamante Rosa para convertirse en una rebelde. Diamante Rosa pudo ayudar a la rebelión de manera secreta, pero cuando las otras diamantes la descubrieron, destruyeron su gema. Las diamantes, para ocultar la verdad, engañaron a Homeworld haciendo creer que Rose destruyó a Diamante Rosa, y así fortaleciendo el odio hacia las rebeldes. Peridot atraviesa fácilmente a Jasper. Esto puede significar que Peridot es muy fuerte con sus poderes de metal o que las gemas son más débiles cuando están corruptas. Esta es la primera vez en toda la serie que Amatista encierra a una gema en una burbuja. Amatista le dice a hermana a Jasper porque ambas fueron creadas en la Tierra y son cuarzos. Y al final vemos que las rubíes están de vuelta, pero eso será para el siguiente capítulo. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Earthlings. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué creen que le pasó a Diamante Rosa? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.